Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Bien, vamos a hablar del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo. Voy a comenzar con una oración invocando al Espíritu para que Él sea el que dicte esta charla, no yo. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Y una canción que está en el número 68, si me quieren acompañar. Recibid el Espíritu Santo, recibid el Espíritu Santo. Jesús nacimiento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Derrama el Espíritu sobre todo nombre, profetizarán nuestros hijos e hijas. Recibid el Espíritu Santo, recibid el Espíritu Santo. Bueno, ante tamaña verdad que hemos escuchado en muchas ocasiones en la misa, la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él entrega su vida por la salvación de muchos, surge la pregunta que dentro de la Trinidad, que es Dios uno y trino, aparece otra persona que es el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿qué es el Espíritu Santo? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es coeterno y consubstancial al Padre y al Hijo. ¿Y qué no es el Espíritu Santo? Bueno, no es una fuerza o una energía o una nebulosa, sino una persona divina que tiene inteligencia y voluntad, igual que nosotros, porque como somos a imagen de Dios, el ser humano, yo, ustedes, tenemos inteligencia, voluntad y, a diferencia de los ángeles, tenemos un cuerpo. Entonces, aparte que el Espíritu Santo es la tercera persona, es la más desconocida de los tres. Es la más desconocida de los tres. ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo en nosotros? Es santificarnos. Es santificarnos. Siempre tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos santifique. Y nos recuerda las enseñanzas de Jesús. Muy importante. La misión del Hijo y la del Espíritu Santo están unidas e inseparables. Jesús revela al Padre.
Pero es el Espíritu Santo quien revela a Jesús y nos hace capaces de creer en Él. Miren, es fácil, no es fácil, pero no es tan difícil creer en Dios. Porque, bueno, uno puede hacer un razonamiento y decir, ante tamaña inmensidad, debe existir algún creador, algún Dios. Pero ya creer en Dios hecho cuerpo, que nace de una mujer, que pasa de la eternidad a lo finito, o sea, a nosotros, que se hace carne igual que nosotros, eso ya requiere fe. Eso requiere fe. Y nadie puede decir Jesucristo es Dios si no interviene el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Bueno, el nombre que tiene el Espíritu Santo, nombre, por ejemplo, Espíritu Santo, que es el nombre propio. Paráclito o Consolador, que es el abogado, que nos consuela y es una ayuda. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Porque también es difícil de creer, porque lo que hace es, Espíritu Santo Dios, es bajar a la tierra y residir en nuestro cuerpo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nos fue dado en el bautismo y confirmado en la confirmación, valga la redundancia. El efecto que tiene en nosotros, que nos transforma de dentro hacia afuera, nos da un corazón nuevo. Ezequiel 36, 26 al 27. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Actúa con frutos y dones. Los frutos son el resultado de vivir en Él. En Gálatas aparece amor, alegría, paz, paciencia, etc. Nos invita a examinarnos por dentro. ¿Se ven estos frutos en nuestra vida? Hay que ver, hay que ir viendo. Y actúa por los dones, que son regalos que nos perfeccionan. Dones, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Está en Isaías, en el capítulo 11, versículo 2. Hay que pedir al Espíritu Santo que active en nosotros los dones. Cada día hay que invocar al Espíritu Santo porque Él es el que está en nuestra vida haciéndonos presente a Cristo. Entonces, cuando uno despierta en la mañana, hay que pedir inmediatamente que el Espíritu Santo llegue a nosotros y que active los dones en nosotros, porque nosotros tenemos características naturales que nos permiten avanzar en una vida espiritual, pero no vamos a poder avanzar tanto si no viene el Espíritu Santo a perfeccionar nuestra vida espiritual. Y esos son dones que tenemos que tener, que nos perfeccionan esa vida, digamos. Entonces, el Espíritu Santo es el amor de Dios que habita en nosotros y quiere darnos una vida en abundancia. ¿Cuál es la clave de todo esto? ¿Qué tenemos que hacer? Ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. ¿Cuál es esta idea del Espíritu Santo o luz que sientes cuando Dios ha puesto en el corazón al Espíritu Santo? Tenemos que invocarlo más a menudo. Por ejemplo, ven Espíritu Santo o Espíritu Santo ilumíname, si son frases muy cortas.
El asombro de nosotros ser templo del Espíritu Santo, porque Él habita en nosotros, ¿ah? Que es una gran verdad bíblica. San Pablo en la 1 Corintios dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de Dios, y que ustedes no se pertenecen? Es un huésped divino. Cuando fuimos bautizados, y especialmente en la confirmación, recibimos un sello, un don imborrable que marca a nuestro espíritu como propiedad de Dios. Es por eso que nosotros no nos pertenecemos. Y yo estoy contento de eso en todo caso. Pertenecer a Dios, no a mí, bueno. El Espíritu Santo viene a ser nuestro huésped permanente. Él no está afuera, porque uno siempre piensa que el Espíritu Santo está afuera de uno. El Espíritu Santo está dentro de uno. Entonces viene una cosa súper importante. Si nuestro cuerpo es el templo, ¿cómo lo tratamos al Espíritu Santo? Porque en el templo, cuando uno va a misa, nosotros, bueno, se supone que tenemos que entrar con adoración, respeto y estar limpios, digamos. Bueno, con el Espíritu Santo pasa lo mismo. Adoración. ¿Mi vida es una oración? Es decir, todos los días, cada instante de la vida es una oración, porque no nos olvidemos que todo... Nosotros somos creados para Dios y nosotros debemos ir a Dios. Y cada acto que tenemos en el día, nosotros se lo debemos dedicar a Dios, que es a mayor gloria de Dios. Siempre tenemos que estar dándole gloria a Dios. Entonces nosotros oramos constantemente. Bueno, nosotros podemos decir que sí, pero no, quizás a lo mejor nos faltará, no tengo idea, pero sí tratamos de hacerlo. Respeto, cuido mi cuerpo de los excesos, en, no sé, en beber mucho, en comer mucho, en fin, bueno, en dormir mucho. Y la limpieza de nuestro cuerpo, busco la confesión para limpiar el templo cuando el pecado lo ensucia, sabiendo que el Espíritu Santo nos da el arrepentimiento, porque si estamos arrepentidos, porque el Espíritu Santo fue el que nos inculcó el arrepentimiento y la fuerza para levantarnos. Entonces, la promesa de la transformación. La obra del Espíritu Santo es quitar la dureza de nuestra alma, porque nosotros somos duros, muy duros. En Ezequiel 36 dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis preceptos. Bueno, para algo loco. Entonces, el Espíritu Santo transforma nuestro corazón de piedra, que es un corazón duro, egoísta, muchas veces incapaz de amar y perdonar. Y lo transforma en un corazón de carne, que nos hace ser muy sensibles a Dios y al prójimo. Y esta es una obra de santificación que ocurre día a día, permitiendo que Él dirija nuestros afectos y voluntades. El Espíritu Santo no vino solo para sentir cosas bonitas, es decir, nosotros no es que uno diga Espíritu Santo y todo va a ser súper color de rosa, todo bonito, todo gay. No. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Viene para capacitarnos para la misión, y vuelvo a insistir acá,
para hacernos santos, por algo es Espíritu Santo. Y lo hace a través de sus dones y sus frutos, como les había mencionado anteriormente. Nuevamente retomo la parte de los frutos. Los frutos son las virtudes que crecen cuando vivimos bajo la dirección del Espíritu. Es decir, el amor, la fe, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la castidad, la longanimidad, la templanza. Esos frutos que nosotros, por nuestra fuerza propia, podemos avanzar ahí. Cuando invocamos al Espíritu Santo, hace como que es como que usted coloca una tetera al fuego y empieza a calentar el agua. Empiezan a hervir dentro de nosotros. O sea, a medida que el Espíritu Santo lo invoquemos y esté en nosotros, todas esas virtudes van creciendo fuertemente. Es como un termómetro en nuestra vida espiritual. El amor, por ejemplo, algunos frutos, no se refiere a un sentimiento, sino que el amor es a la caridad que se entrega y perdona. O sea, va más allá de lo que nosotros sentimos por amor. Paz es la ausencia de ansiedad y de amargura, incluso en medio de los problemas. Otro, paciencia es la capacidad de soportar al prójimo y las pruebas, sabiendo que Dios está obrando en nosotros. Por ejemplo, pregunta, ¿cómo está la paciencia en nuestras vidas de matrimonio, con nuestros hijos, en los tacos, en la calle, el tráfico, ante la crítica que nos hacen? Entonces, el Espíritu Santo quiere que esos frutos sean nuestra tarjeta de presentación ante el mundo, porque si yo salgo de acá y ante el primer problema me pongo, no sé, me enojo, me enfado, qué sé yo, no tengo una buena tarjeta de presentación, o sea, la gente no voy a dar mucho testimonio. Y con respecto a los dones, que es la sabiduría divina, ¿qué son? Los dones no son para que nosotros los exhibamos como algo propio, como que somos diferentes a los demás, que somos más capos, no sé, mejores personas, no. Sino que el Espíritu Santo los coloca para perfeccionarnos permanentemente y nos haga dóciles a la inspiración de Dios. Vuelvo a insistir, nos ayudan a tomar decisiones divinas en situaciones humanas. Por ejemplo, los mártires, para aceptar el martirio, no ha sido por una fuerza humana. Para aceptar el martirio de esa manera ha sido por una fuerza sobrehumana. Todos los mártires. Por ejemplo, la sabiduría y el entendimiento nos hacen a conocer y amar la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Nos da el saborear a Dios. Con la sabiduría nosotros entendemos lo que Dios quiere decirnos. El don del consejo y fortaleza. El consejo nos ayuda a tomar la decisión correcta. La fortaleza nos da el valor para llevarla a cabo. Especialmente cuando es difícil e impopular.
Este es el don que necesitamos cuando debemos decir no al pecado. Muy importante. Los dones de ciencia y piedad. La ciencia nos ayuda a ver la creación como que es creación de Dios. O sea, por ejemplo, uno sale acá al patio y ve todas estas flores tan hermosas, tan frondosas y lindas, qué sé yo. No piensan que es algo divino, que cómo puede haber tanta perfección en una flor, en un río, ahora que estamos en esta parte montañosa, en una cordillera tan blanca y verde, con sus parques verdes, qué sé yo, en el ser humano, en el científico, que con su mente que elabora teorías, qué sé yo, no está ahí en esa ciencia, en esa parte también científica, el obrar de Dios. Y en la piedad, que es un espíritu de filiación, nos hace tratar a Dios como Padre y al prójimo como hermano. Si no concurren estos dones, nosotros no podemos alcanzar esa perfección cristiana. Es imposible. Es como que uno quiere ir acá de esta playa a una isla y remando tarda en llegar. Va a llegar, pero tarda, digamos. Pero si se coloca un motor o una vela y hay viento, llegamos en un instante, digamos. El temor de Dios no es miedo a un castigo, eso es muy importante, sino el temor a ofender a aquel que amamos intensamente. Es el amor que no quiere herir al amado. Por ejemplo, cuando uno pololea, y está enamorado de alguien, de una persona, tú lo halagas con todo, y si tú piensas que le hiciste daño, corres a verlo temiendo que le hiciste algún daño. Imagínate, Dios es lo mismo, ese es el temor de Dios. Entonces la gente piensa que es un castigo, que es el temor, lo mismo que nos produce una polola, un pololo, qué sé yo, una novia, ¿no? Es el temor a ofendernos, que perdamos ese cariño, y estamos hablando de una realidad corta, pobre, digamos. Imagínate en la inmensidad de la eternidad perder ese amor con el pecado. Entonces, nosotros que estamos dentro de esta pequeña escuela de evangelización y tenemos todas estas charlas y estos conocimientos, estas 18 enseñanzas que hemos hecho, los retiros que da, el ir a misa, Dios quiera que uno pueda empezar a tener después comunión más seguida o comunión diaria y confesión frecuente, es porque no queremos tener ese temor de perder a Dios precisamente. Los dones se piden. Ahora Dios te los puede dar sin ningún problema, pero uno los pide. Lucas 11:3. Si ustedes, siendo malos, dice el Señor, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Bueno. No apaguéis el Espíritu. Primera de Tesalonicenses. El Espíritu Santo habla como una suave brisa. Primera de Reyes. Sus inspiraciones suelen ser las ideas de bondad, de perdón, de servicio, que desechamos por tontas o demasiado difíciles. Entonces, tenemos que tener un compromiso cada mañana al despertar. Decir, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente y enciende mi corazón. Hazme dócil a tu voz. Y durante el día, detente un segundo antes de actuar para preguntarle, ¿qué quieres tú, Espíritu Santo? Entonces, voy a dar un ejemplo. También es importante
hay una misión encargada por Dios Padre, que lo dijo ayer en la película que vimos, nuestro Señor Jesucristo, que dice que yo no he venido por mi voluntad, sino he sido mandado por el Padre. Pero es una misión conjunta. Es la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Estas misiones están unidas e inseparables entre los dos. Jesús revela al Padre, como dije, pero es el Espíritu Santo quien revela a Jesús y nos capacita para creer en Él. Yo lo vuelvo a insistir porque es importante creerlo. Entonces, ¿dónde aparece en la Biblia? En la creación. El Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Génesis 1:2 es el dador de vida. En el Antiguo Testamento habló por los profetas, inspiró a los profetas y preparó al pueblo de Dios para la venida de Cristo. Jesús dice, actúa en la encarnación por obra del Espíritu Santo en María, lo unge en el bautismo y lo asiste en su misión hasta la cruz. O sea, Cristo ayer en la película vio una paloma, no sé si la vieron, el Espíritu Santo. Pentecostés es la consumación de la misión de Cristo. El Espíritu Santo anima a la iglesia, le da vida y la dota de los carismas, dones, para edificarla y extender el Evangelio. Voy a ir concluyendo esta breve charla por algunos testimonios de santos. Voy a tomar la vida de dos santos. Uno es San Ignacio de Loyola, porque su experiencia es el origen de una de las herramientas más importantes para la vida bajo el Espíritu Santo, que es el discernimiento de espíritus, el don de consejo. Cuando Íñigo de Loyola fue herido en la batalla de Pamplona, tuvo que pasar una larga y dolorosa convalecencia en el castillo de su familia. Él, un joven guerrero y vanidoso, pidió que le trajera libros de caballería para entretenerse. Sin embargo, en el castillo solo encontraron 2 libros, La vida de Cristo y el Flos Sanctorum, Vida de los Santos. No había libro de caballería. Entonces Ignacio comenzó a leer estos libros por pura necesidad. También meses por tronca. No había televisión, internet, no había TikTok, solo libros. Lo extraordinario que fue el Espíritu Santo quien usó este contraste para enseñar a distinguir las voces que hablaban en su corazón. Porque cuando leía las novelas de caballería, pensando él en grandes hazañas para una dama, en esa época se usaba eso, se sentía entusiasmado y con gran imaginación. Pero una vez que el pensamiento se iba, quedaba un sentimiento de vacío, tristeza y de desilusión. Lo que Ignacio llamó desolación. Pero cuando leía las vidas de los santos, pensando en ir a Jerusalén, ayunar o dedicarse a Cristo, al principio le parecía difícil, pero al irse el pensamiento sentía una paz, alegría y consuelo duraderos, lo que él llamó consolación. Y aquí viene lo que nos estuvieron adentro, lo que se necesita nosotros, ustedes, yo, para esto es la docilidad. Entonces, el Espíritu Santo no solo le dio el consuelo, que es el fruto de la alegría y la paz, sino que le dio el don de consejo, discernimiento, la capacidad de juzgar y distinguir la procedencia de esos movimientos interiores. Entonces San Ignacio aprendió una lección. La voz de Dios, el Espíritu Santo, deja una marca de paz. Siempre, esto es importante porque siempre el Padre nos ha enseñado de que si no hay paz, no viene de Dios. Cualquier cosa que les altere en lo más mínimo a ustedes no viene de Dios. Todo tiene que ser en función clave paz. Y ahí viene de Dios.
Entonces deja una marca de paz, alegría y amor duraderos, incluso cuando su camino es difícil, incluso cuando tengamos problemas, qué sé yo, las mismas enfermedades, qué sé yo, si no te dan paz, no viene de Dios. Siempre uno tiene que buscar la tranquilidad y la paz, siempre, siempre. Y la voz del enemigo, la vanidad personal, promete mucho gozo. Eso sí, ahí uno puede dar testimonio de eso. Más que de esto, mucho gozo, pero cuando se va, solo deja vacío, tristeza y confusión. Entonces en este minuto San Ignacio se hizo dócil al Espíritu Santo, dejó de ser un guerrero para el mundo y se transformó en un soldado de Cristo, usando esta herramienta del discernimiento para toda su vida y para fundar la compañía de Jesús. Una tremendísima obra. Entonces, el Espíritu Santo no solo nos inspira a hacer grandes cosas, sino que nos da el don de consejo para distinguir qué cosa quiere Dios de nosotros. Siempre tenemos preguntando, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo? Y así evitar el error y la desolación. Y aquí termino con la gran Santa Teresa de Ávila. Ella fue una mujer de acción, pero también de profundísima lucha espiritual. En los primeros años de su vida religiosa, ella misma la describió como una batalladora en la oración. Le costaba muchísimo concentrarse, sentía sequedad y se distraía constantemente. Ella intentaba orar con su propio esfuerzo humano, la virtud que tiene una limitación. ¿Sabemos eso, no? Que somos limitados en las virtudes. No podemos más allá de eso. Necesitamos, para perfeccionarnos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero se sentía incapaz de progresar. La acción del Espíritu, el don de piedad, la oración filial a Dios. Entonces, el gran avance de esta santa ocurrió cuando, en lugar de forzar sus pensamientos, se hizo dócil a la acción del Espíritu Santo, que le enseñó a relacionarse con Dios como Padre. El Espíritu Santo transformó la oración de Teresa, pasando de ser un deber difícil a un encuentro amoroso. Ella entendió que la oración no es tanto lo que ella hace por Dios, sino lo que Dios hace por ella. Siempre Dios la lleva. La docilidad como clave al abandonar su esfuerzo neurótico, y su cabeza, la loca de la casa, se abrió a la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu actuando con el don de piedad, ahí estamos actuando otro don, que nos hace sentirnos hijos de Dios y nos inspira ese amor a Dios, hacia el Padre, la llevó a los más altos grados de la mística, los famosos castillos del amor al interior. La vida de Teresa es el testimonio de que la verdadera docilidad al Espíritu lleva el fruto de la paz y la alegría, incluso en medio de grandes y luchas externas, como la reforma del Carmelo, que ella tuvo una gran guerra ahí. En los libros que nosotros en la pequeña escuela nos promocionaba el Padre, que son los libros místicos que empezamos con Santa Teresa de Ávila, ahí se da una larga explicación de todo lo que ella tuvo que sufrir con la reforma del Carmelo y la oposición gigantesca que tuvo de la parte no interior de su vida, sino que externa, de la propia iglesia inclusive. Entonces Santa Teresa descubrió que la clave era determinación, perseverancia a pesar de sequedades. Humildad, reconocer que sin Dios no podemos hacer nada, ni se lo imaginen, y poner los ojos en Cristo. El Espíritu Santo siempre nos lleva a Cristo, porque actúan en conjunto. La misión del Padre es actuar. La paz que el Espíritu da es tan fuerte que la resumió en su famoso poema que podemos recitar como un cierre de esta charla. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta,
Solo Dios basta. Entonces, ya ven, en esta breve charla que me ha tocado dar, vemos al gran olvidado, o no tan olvidado últimamente, pero por un largo tiempo, el Espíritu Santo, sobre todo yo tengo testimonio de ello, de que no lo invocaba mucho. Al estar un tiempo en la renovación, allí lo empecé a conocer mayormente. Y después ya con la enseñanza de la pequeña escuela, de las charlas que han dado algunos hermanos, que no es la primera, hay muchas, ya empieza uno a tener más información del Espíritu Santo, ya es parte de mi vida, como lo es Cristo, como es la Virgen María, como es Dios Padre. Entonces, nada, bueno, eso. Espero que Dios le haya gustado mi charla, Señor. A ustedes también. Nada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.